más estamos con ustedes en este programa Mujer, ¿crees esto? Y diciendo cada vez que empezamos este programa cuánto nos agrada que el Señor nos dé la oportunidad de poder estar junto a ustedes, aunque sea de esta forma, porque queremos transmitir aquello que el Señor nos ha regalado, que sabemos que es precioso porque es Dios quien nos lo ha dado, poder compartir con ustedes esto, deseando, y esa es nuestra oración, que estas verdades puedan ser recibidas por ustedes en sus vidas, si no las han recibido, y saber que Dios siempre está abierto, siempre sus brazos abiertos para traernos al conocimiento de su verdad. Hoy queremos hablar de algo muy especial, porque siempre que hablemos de la vida, de qué es la vida, quién nos la otorgó y con qué propósito, estamos hablando de algo precioso. La vida es algo, un regalo muy especial de parte de Dios. Y voy a empezar recordando unas palabras que Dios hizo de un hombre, acerca de un hombre agradable a Dios. Pocas veces en la palabra de Dios encontramos que Dios se refiere a una persona describiéndolo de esta forma. Y estoy refiriéndome a Job, un hombre que amaba a Dios, un hombre que reverenciaba a Dios, un hombre que vivió de tal manera que Dios habló de él diciendo esto. Dijo, es un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre que reverencia a Dios, un hombre apartado del mal. Y comentó, ¿te has fijado que no hay otro como él en la tierra? En el momento en que Job vivía, él era un hombre diferente completamente al resto. Un hombre que vivía amando a Dios y queriendo hacer su voluntad. En un momento muy difícil de su vida, Job hizo unas declaraciones. Pero antes de verlas, que es la declaración que nos va a introducir a el resto de lo que en este programa será una entrevista con una persona que tiene una experiencia muy cercana y convencida de que la vida debe ser guardada. Antes de ir allí, quisiera volver a esas 4 cualidades que Dios dijo de Job, porque se estaba refiriendo a Dios a que Dios sabía que Job lo había elegido como Dios, como Señor de su vida. Dios ve el corazón y Dios sabe quién con sinceridad lo busca, le ama y le sirve. Pero también sabe quién no lo quiere, quién lo aborrece, quién lo rechaza. Dios lo sabe todo. Este hombre, sin embargo, un hombre muy especial, era un hombre que amaba a Dios. En segundo lugar, porque lo amaba, Job obedecía a Dios, quería hacer su voluntad. Y justamente porque quería hacer su voluntad, es que entra al camino de la rectitud, que quiere hacer lo recto. Eso quiere decir aquello que Dios ha establecido, que nos señala a todos los seres humanos, que somos sus criaturas, aunque muchos no lo crean así. Dios nos dice qué conviene a nuestras vidas, qué es bueno para nosotros. Dios no establece sus leyes para ofuscarnos, confundirnos, deformarnos, sino que esas leyes son para bien de nuestra vida. Y vida en el sentido integral. Job sabía eso, y eso se reflejaba en su manera de tratar a los demás. No era que estaba solo cerca de Dios y quería hacer lo que Dios decía, sino que esa convicción lo llevaba a tener un trato correcto, una interacción correcta, adecuada, sana, buena, también para los demás. Este hombre era un hombre que amaba su familia, amaba sus amigos, sus vecinos, sus familiares cercanos, distantes, personas que conocía y que no conocía. Y de manera justa los trataba. Por lo tanto, Dios, que conoce el corazón, es el que dice, este hombre, su manera de pensar, su manera de ser, su manera de hablar, son maneras correctas delante de mí y me agrada como es, diferente al resto de los seres humanos en la tierra en ese momento. Partiendo de ese perfil que Dios hace de Job, entonces sería sabio, por lo menos para mí lo es, y creo que la palabra de Dios nos lo enseña de esa manera, oír a una persona que Dios habla de ella de esa forma, oírla
escuchar qué habla, qué dice, qué pensamientos tiene y qué manera de ser, cómo Él lo transforma en acciones en bien de los demás. Es sabio. Es sabio porque no todos somos así, porque pocas veces hay alguien como ese Señor y Dios está diciendo que es agradable delante de Él. Una de las cosas que Job declaró, y declaró muchas, en el momento peor de su vida, cuando llegaron tribulaciones inesperadas, este hombre se aferra a Dios, a su convicción a Dios, y aunque no entiende por qué está pasando por todo eso, luego Dios le muestra cuáles eran las razones por las cuales estaba permitiendo eso en su vida. Este hombre da declaraciones que salen de ese corazón que había sido rendido a Dios. Una de esas palabras de Job las voy a leer ahora. Están en el capítulo 31, versículos 13 al 15, y él dice esto. Y todo el contexto de este capítulo está basado en esas cosas que él dice. Si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera hecho la otra cosa, marcando o enfatizando que ninguna de esas cosas estuvieron en su corazón. Él decía, bueno, si yo hubiera hecho esto, no hubiera sido un hombre justo ni recto delante de Dios, y quizás por eso Dios permite o hubiera permitido que estas cosas vinieran a mi vida, pero no las he hecho. Y una de estas, por favor escuchemos, dice así: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. ¿Qué está diciendo este hombre? Que nunca menospreció el derecho de los demás, ni siquiera de sus siervos, que eran menores que él en rango, en jerarquía. También era menor que él porque él era un hombre pudiente y ellos eran sus empleados, no alcanzaban el nivel de bonanza que él tenía. Y él dice, ¿menosprecié yo alguna vez el derecho de mis siervos? Menospreciar el derecho, tenemos que subrayar esto. Cuando ellos venían y ponían su queja delante de mí. Y entonces decía, porque por creer que el que lo hizo a ellos me hizo a mí, que a ambos, tanto a ellos como a mí, nos hizo en el vientre de nuestras madres, y que Él es que dispuso que así fuera. Y Job está reconociendo que Dios es el creador de cualquier ser humano, en cualquier etapa de su vida. Habla del vientre, habla de donde Dios nos coloca, el receptáculo perfecto que Él creó para que cada ser humano naciera dentro de ese. Dentro del vientre de su madre, de mi madre, dice Job, nunca menosprecié el derecho de ellos, porque sabía que Dios es el que se levanta en cualquier momento, y si Él me preguntara, ¿qué estás haciendo contra Él?, yo no sabría qué responderle. De esa forma está Job hablando de que menospreciar el derecho de una persona que tiene justamente derecho a vivir, derecho a que su vida sea guardada, protegida, sea cuidada, sea una vida amada. Job está diciendo, ese derecho se lo dio Dios como me lo dio a mí, y no puedo empujarlo, no puedo quitárselo, tengo que respetarlo. Por lo tanto, sacamos de ahí esta conclusión. El que me dio la vida a mí, también se la dio a él o a ella. Ese es un derecho que Dios nos regala. No es que alguien lo merezca, es pura gracia de Dios. No es que Dios a algunos se lo dio y a otros no. No, a todos. Y esa vida empieza tan pronto esa concepción inicia en el vientre de la madre. Quiero ahora leer dos declaraciones rápidamente, porque hay personas que se acogen a lo que Dios dice y otros no. En el año 1957, Mike Wallace, un conocido entrevistador televisivo, invitó a uno de sus programas que pertenecían en ese momento a la cadena ABC, y le
hizo varias preguntas. Esta mujer era conocida en este momento en el mundo y sigue siendo conocida porque es la mujer que planeó cómo las familias podían entrar, tener métodos conceptivos que impidieran que el niño naciera en el vientre, que la criatura empezara, y luego fue la que amplió esto diciendo que el aborto era necesario para impedir la vida. Y ahora leo, ella dijo: pienso que el mayor pecado en el mundo es traer niños al mundo que tienen enfermedades de sus padres, que no tienen probabilidades de ser seres humanos prácticamente. Ella entendió que una persona que venga con una enfermedad que ha sido diagnosticada por el médico, que ese niño en concepción o ya en estado en tiempo de ser feto o de ser embrión o ya a punto de nacer, no tenía derecho porque no iba a ser prácticamente un ser humano. Luego oímos la declaración de la doctora, que es neonatóloga, la doctora Martina Alonso, que es española, quien dijo en un congreso: no hay más incompatibilidad con la vida que la muerte. Hoy en día, nuestra sociedad tiene tal incapacidad para asimilar el dolor o el sufrimiento que prefiere quitárselo de encima. Para esos niños, a esos niños se les puede acompañar al igual que al resto de los pacientes. Y ella está diciendo, el derecho a la vida les pertenece, aunque vengan con dificultades. De eso queremos hablar, de una madre que se aferró a esto, que le creyó a Dios y creyó que Dios podía salvar su vida y la vida de su hijo. Nos vemos en un momentito. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estábamos hablando en el segmento anterior de esta porción que está en el libro de Job, capítulo 31, y es Job hablando de esas cosas maravillosas que Dios le enseñó antes de tener un encuentro frontal con el Señor, acerca de la vida, acerca del prójimo, acerca del valor de la vida y del valor del prójimo, y poniendo ese enfoque en Dios, quién es el que nos da la vida y quién es el que nos pide que nosotros podamos tener relaciones con nuestros prójimos de una forma coherente, sana, que ayude al otro y que el otro nos ayude a nosotros, porque Dios nos hizo con su imagen, a su semejanza, y esa es la clave. Si es así, entonces no importa que esté en el vientre, no importa que haya recientemente nacido, no importa si ya es adolescente o una persona joven adulto, joven o un anciano, siempre Dios espera que nosotros tratemos al prójimo como a nosotros mismos. Y hoy, en este tiempo, en este mundo tan posmoderno, como se le llama, o más allá del posmodernismo, el Señor nos está llamando a tomar conciencia de esto, a renovar nuestra visión de lo que es la vida, cuánto vale para Dios y cuánto debe valer para nosotros, cada uno de nuestros semejantes. Hoy nosotros tenemos la visita de una persona que yo creo que nosotras como hermanas la conozcamos un poquito más, un poquito menos, yo la conozco un chin más, está con nosotros y viene a hablarnos de una experiencia, de una vivencia. No es un relato mal formado, no es un relato que se desvía de la verdad, sino algo que ocurrió, que Dios hizo con ella, en ella y con su hijo, para que notemos una vez más cómo Dios valora la vida de un ser humano. Ilsa, qué bueno que estás aquí. Yo feliz también de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Queremos exprimirte un poquito, porque esa experiencia, cuando se oye en macro, nos damos cuenta de que todo fue hilado por Dios
con un propósito especial. Así es. Hay muchas madres que han tenido tu experiencia y que pueden contar a otros con cohesión, con convicción, con amor, que Dios ha hecho un milagro. Así es. En este mundo, como decía hace un rato, donde todo depende de cuán cómodo sea para nosotros, de si no sufrimos en aquello que estamos haciendo, de si las cosas van de acuerdo a nuestros planes, en un mundo donde se ha perdido el valor de la vida y por tanto el valor del compromiso con el prójimo. Sí. Escuchar testimonios así son muy, muy necesarios. Así es. Dinos algo de ti para nosotros, quiero decir quién eres, qué haces, para nosotros todos conocerte Un poquito poco más. Mi nombre es Gilsa Peña, como ustedes saben, yo soy pianista profesional, me he dedicado a la música desde que tenía 7 años, mi carrera empezó a los 7 años, empecé a los 7 años con música. ¿Tu carrera? Lo dijiste muy rápido, una niña de 7 años empieza su carrera. La carrera a los 7 años, o sea, a los 7 años empezó mi entrenamiento como pianístico, técnico. Entonces mi profesión ha sido el piano, y yo también estudié Derecho, y cuando me gradué ya de piano con mención en performing, en presentaciones como solista, pianista, ahí después me dediqué a la dirección musical de orquestas, de bandas, y también en la dirección musical de musicales que se están haciendo de Broadway en el país. Esa ha sido mi trayectoria como educadora también, como profesora de historia de la música, de apreciación musical y pianista acompañante. Y madre. Y madre. Porque esa es una profesión. Esa es una profesión la mejor. Sí, eso es un regalo de Dios. Pues mira, Ilsa, te conozco de hace mucho tiempo, aunque habíamos dejado de vernos durante muchos años. Y Dios permite que te encuentres en un momento muy difícil de tu vida. Es de ese momento que queremos hablar y de lo que ha ocurrido a partir de ahí. Supe, porque tú me lo contaste, que antes de que la concepción siguiera su curso, hubo algunos problemas. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo salí embarazada, yo muy feliz de ser madre a los 40, y iba todo muy bien hasta que empezaron a surgir ciertos problemas con el embarazo, porque yo tenía un tumor benigno y la placenta se había anidado en ese tumor. La placenta. La placenta. Entonces el embarazo seguía, y a medida que iba avanzando el embarazo, las hormonas del embarazo hicieron que ese tumor creciera más. O sea, que iba creciendo a la par con el niño. Y llegó un momento que el tumor aplastó al niño, le aplastó la cabeza en el útero, y eso produjo que yo perdiera todo el líquido amniótico. Yo lo perdí casi todo. Entonces ya mi presión arterial iba subiendo mucho, yo me sentía muy mal, me sentía muy enferma, y mi hijo en mi vientre se estaba muriendo. Entonces los médicos me dijeron, ya este niño, o sea, tengo un embarazo que está presentando este problema, y en la medida que va creciendo ese tumor y se va perdiendo el líquido amniótico, entonces el niño se está quedando seco y solo allí. Entonces ellos me plantearon que había mucha posibilidad de que fuera prematuro. Y ya de ese momento entonces me indicaron descanso, y ahí comenzó todo un trayecto de humanamente mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo yo conocía al Dios que tengo y sabía que Él podía hacer un milagro. Y entonces estuve en descanso, pero yo perdí todo el líquido amniótico. El bebé se quedó agarrado allí seco. Entonces, si la placenta no le estaba funcionando, si la placenta se envejeció, no le llegaba alimento, no le llegaba casi oxígeno. Y el niño aún vivía, se aferró a la vida. ¿Puedo preguntar, en qué momento del embarazo te dijeron eso? O sea, tú tuviste que enfrentar esa noticia. Yo solamente tenía 4 meses de embarazo. De esos 4 meses, que hace 4 meses y medio, ellos me dicen que un mes, entre un examen y otro, hubo un mes en que el niño no creció. Que el niño, al tener esas condiciones tan negativas, entonces el niño se quedó en un peso, en un tamaño, y no crecía. Entonces era muy temprano el embarazo cuando me dieron esta noticia. Entonces fue muy chocante. Yo decía, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Pero aún así, yo mantenía fe y sabía que Dios podía salvarlo. O sea, que la noticia del tumor y todo eso te lo dieron a los 4 meses. Sí,
Sí, ellos habían notado algo de los tumores, pero lo que le impresionó más a los médicos fue que el tumor empezó a crecer. Entonces, al empezar a crecer y a aquello alterarse, la placenta le enviaba el alimento. exactamente, dejó de funcionarle al niño. Entonces, fue muy temprano en el embarazo. Sí. Y era un niño que era demasiado pequeño. O sea, yo decía, ¿y cómo es esto? Yo la primeriza. ¿Cómo sí, se la va? primeriza. Sí, claro. ¿Cómo es esto? Y entonces el niño dejó de moverse, porque él había empezado su primer, segundo, tercer mes moviéndose. Y yo la primeriza, yo no conocía de los movimientos, estas cosas eran nuevas para mí. Entonces de repente el niño deja de moverse, pero yo entendía como que en esa etapa del embarazo eso era lo que sucedía, que se movía menos y que él ya no tenía cómo seguir viviendo, fuerza, Wow. no tenía fuerza. ¿Qué soluciones te dieron los médicos en ese momento, Ilsa? Bueno, ellos me dijeron, es un niño que probablemente tiene muchas posibilidades de nacer prematuro. Si nace, va a tener muchas complicaciones. Los niños prematuros así, se les inflama el cerebro, a veces nacen sin intestinos, si nacen se les desprende la córnea. Entonces ellos me dijeron, es un niño que está muy pequeñito y tiene muy pocas posibilidades de vivir. Y tenemos que sacarlo. O sea, que la solución que te dieron fue prácticamente no tener el bebé, o sea, Sí. abortarlo. Tenemos que, como dicen, suspender el embarazo. Exactamente, interrumpirlo, el embarazo. Interrumpirlo. O sea, interrumpirlo es cuando tú lo paras que no va a seguir. O sea, no hay una continuidad. Correcto. No es un paréntesis, es una terminación. Entonces había que terminarlo. Prácticamente era un aborto, lo que es legal. No le dicen legal, porque mi vida corría peligro, pero la de él también. Entonces prefieren a la madre. Yo decía, somos los dos. Somos los dos que estamos en peligro. Entonces, O sea que tú dijiste con anticipación, defendamos las dos vidas. sí, todo momento yo decía, pero está muy pequeñito, todavía no, espérese, ahora no, porque yo en todo momento defendía que él aún fuera pequeño, tan pequeño, tenía la posibilidad de vivir y no había otra opción que vivir. Gloria a Dios. No había otra, para mí no había otra. Era defendiendo lo indefendible. Aunque los médicos me decían, hay posibilidades. Y con ese diagnóstico que es real, lo que te decían, que podría pasar, aún así tú seguías diciendo, yo quiero que viva. Claro que sí, en todo Eso momento. quiere decir que había en ti una determinación total de que esa vida siguiera hasta donde pudiera llegar. A donde podía. Yo decía, vamos a esperar un día más, vamos a esperar 2 días más, mientras estuviera adentro. Y ellos me miraban así como, ella no está entendiendo, ella no está entendiendo, pero yo entendía, pero yo decía, es que tenemos que seguir adelante, hasta que me tuvieron que enfrentar con la cruda realidad de que él iba a nacer ya prematuro, había que hacerlo. Ilsa, ¿y qué impacto tuvo en ti? ¿Qué tú sentiste? ¿Qué tú pensaste? O sea, cuéntanos un poquito de lo que tú pasaste en ese momento para quizás una madre que está enfrentando eso ahora. ¿Cómo estaba tu corazón? Muy triste, o sea, fue chocante al principio. Cuando yo salí del shock, yo entré en tristeza, yo me puse triste, porque como yo quería que viviera, me puse triste. Pero aún así, yo mantenía la idea de que en la medida en que yo tuviera esa determinación y ese deseo, eso mismo el niño podía recibirlo, podía recibir lo que yo estoy sintiendo y pensando. Está dentro de mí. Entonces, las emociones eran de tristeza natural, pero al mismo tiempo yo me aferraba a Dios, sabiendo que Él me iba a dar la fortaleza de soportar esto, que era muy fuerte. Me aferraba a Dios. Cada noche yo oraba, todas las mañanas yo oraba y sabía que Dios podía estar conmigo en ese momento y de hecho lo tuvo. Yo lloraba, pero también me fortalecía. Tenías a quién aferrarte. ¿A quién aferrarme? Vamos a hacer una pausa para hablar un poco más, abundar un poco más de esa fe que te sostuvo a flote durante ese inicio de verdadera crisis. Lo otro era va a pasar, después está pasando. Regresamos de inmediato. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Ilsa, y ya llegó el momento en el que se acordó con los médicos que te hicieran el procedimiento, ¿verdad? Para que naciera el bebé. ¿Y cómo fue ese momento para ti? ¿Qué pasó? ¿Qué tú esperabas como madre que sucediera?
después que dieras a luz. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, ellos, después que yo estuve en cama de reposo todo ese tiempo y veíamos que no mejoraba, yo no mejoraba y que el bebé seguía en declive. Entonces ellos me llamaron a una junta médica y me plantearon que ya el niño teníamos que hacer que naciera y era demasiado pequeño. Me dijeron, las posibilidades son muy pocas de que sobreviva, y si sobrevive va a tener muchas complicaciones, o sea, tiene que tener las esperanzas muy bajas. Entonces yo me negaba a ello, porque sabiendo que pequeño era, yo decía, ¿cómo van a sacarlo ahora? Entonces ellos me decían que si lo dejaban dentro iba a morir, que ellos querían intentar sacarlo para ver si fuera, lo ayudábamos y pudiera sobrevivir. Entonces la doctora, me recuerdo que ella tenía un dilema, ella le preguntó a Dios, ¿cuándo van a nacer este niño? Porque ella decía, si lo saco antes y se muere, ¿por qué no lo dejamos dentro? Si lo dejamos dentro y se muere, ¿por qué no lo sacamos? Entonces ella dice que ella pidió inspiración de Dios, ella le pidió a Dios cuándo, y él le dijo que ese día, y esa noche me plantearon, busca sangre, busca sangre para la operación, pero mañana tenemos que hacer una cesárea. Creo que en la condición en que tú estabas también podía ocurrirte a ti cualquier situación imprevista, ¿no? Porque al tener la presión arterial muy alta, y también ellos temían que al hacer la cesárea, esos tumores me produjeran una hemorragia fatal, que yo podía morir también. Entonces era yo también, si me quedaba, no seguía. Las dos vidas. Entonces ellos estaban luchando porque ese pequeñito bebé que estaba ahí viviera, porque yo estaba en el dilema, buscando orientación de Dios, guianza, cuándo nacer, cuándo hacer lo que nazca. Y me dijeron mañana, y yo me negaba, y hasta que me convencieron, yo me convencí, y ellos me dijeron, ¿tienes alguna pregunta? Y yo dije, no, porque yo tenía mi plan de irme a mi casa y arrodillarme y pedirle a Dios lo imposible. Gloria a Dios. Tu fe, te veo al oírte, veo que esa fe te fue llevando diariamente a una esperanza que no terminaba. No terminaba. Y ahora te dan la noticia y dices, sí, voy, y tu plan era ir a la casa y hablar con Dios. Así es. Entonces, esa noche mi familia no aparecía. Yo estaba sola porque Dios permite esas cosas para que tú te encuentres de frente con Él solamente. Te quita todo accesorio, toda cosa alrededor familiar. Él permitió que yo estuviera sola. Entonces, yo recuerdo que mi sensación era de que algo grande estaba sucediendo y no era la muerte. Y yo me arrodillé, yo me arrodillé y yo dije, Señor, yo no recuerdo qué más yo dije. Yo hice una oración, yo sé que la hice. Y esa oración me dio paz. Y yo esa noche que yo pensaba que no iba a dormir, yo dormí tranquila, esperando el otro día, que era el día de nacimiento, un 6 de marzo. Sola, físicamente. Sola físicamente, sin nadie, con él. Yo puse una alabanza, me quedé con él. Era un momento, era como un Getsemaní. O sea, que pase esto de mí, pero sea la voluntad tuya. Fue exactamente igual, o sea, fue un sufrimiento muy fuerte. Saber que tu hijo va a nacer mañana y no va a vivir. Sin embargo, yo me acerqué a la fuente de todo vigor y de todo poder. Y oré y amanecí y fui y me ingresé en la clínica. Sola, pero con él. Todo eso es realmente asombroso, porque las emociones de una madre y los sentimientos de una mujer que está embarazada, va a dar a luz en esas condiciones, no tiene a nadie familiarmente hablando, ni un amigo, una amiga que esté ahí, todo eso es una convulsión. Muy grande. Entiendo que la sobrenaturalidad de Dios, porque Él es así, Él es Dios, te fue dando cada día el sostén que tú necesitabas. Arrodillarte esa noche, la respuesta de Dios, ten paz. Sí, ten paz. Tranquila. Y te puso a dormir. Descansa. Y al otro día te levantaste y fuiste a la clínica. Así ¿Qué es. pasó en ese momento cuando tú sabías ya que ibas derechito para el quirófano? Había una hermana que cuando yo estaba buscando la sangre que me habían ordenado, había una hermana que se enteró, vio la conmoción mía y que mañana, entonces esa mañana cuando yo llegué a la clínica a mi habitación, ya ella estaba ahí, esa hermana. Ya Dios mandó una gente.
Ella estaba ahí, me estaba esperando y yo llegué y se oró. Y en ese momento Gabriel tenía un mes que no se movía. ¿Cómo iba a moverse? No tenía fuerza, no tenía alimento, no tenía nada, no tenía líquido. No. Entonces esa mañana él se movió Después de orar. después de orar. Gabriel hizo así. Yo sentí que algo hizo así en mí. ¡Oh! Y entonces me dice el doctor que él se puso como una posición como para nacer. Wow. Está en su posición que sabe que van a nacer. Entonces ahí ya, Fue increíble. sí, ahí ya, después que pasó la prueba de la noche, de ese Getsemaní, ese día, al otro día ya mi mamá estaba esa hermana esperándome. Y entonces ahí me dieron más fuerza, yo tenía más fuerza y yo estaba feliz de que él iba a hacer porque ya Dios había hecho el milagro en mí. Yo no sabía lo que él iba a hacer todavía y cómo lo iba a hacer, pero ya lo estaba haciendo. Y entonces ahí me llevaron al quirófano y en el pasillo de mi habitación y el quirófano, humanamente yo dije, pero este es el momento. Pero volví a mi parte espiritual, decía, pero este es el momento que Dios va a hacer algo. Entonces cuando yo llegué al quirófano, yo sentí, había una presencia allí tan grande. Yo podía sentir a Jesús como en una esquina. Y una paz grande, muy grande que yo nunca había sentido. Señor, entrar a un quirófano es terrorífico. Y yo me sentía totalmente tranquila. Y me ponen, cuando me van a cambiar de la camilla a la cama de operación, yo fui la que le conté a los médicos, 1, 2 y 3. Porque entonces yo me fortalecía, yo me volví a atar y me pusieron ahí. Pero cuando estoy ahí, a luchar otra vez. Y me tomé de las manos, así como estábamos, del anestesiólogo, del cirujano, Pero rodeada de gente de fe. Sí, había gente de fe. Había mi doctora de una señora de mucha fe. Y yo hice una oración. Y yo le dije a Dios, tú eres el Dios que ha partido el mal en dos. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el Dios de lo imposible. Salva estas 2 vidas que están aquí en tus manos. Estábamos agarrados de mano. En el nombre de Jesús, amén. Y empezaron a sacar a Gabriel. Entonces, ellos estaban haciendo chistes, los médicos ahí chistes. Y yo tenía mucha paz, mucha tranquilidad, me están cortando y mi hijo va a nacer quizá muerto. Yo tenía mucha paz, la paz de Dios que sobrepasa mi entendimiento, todo entendimiento. Entonces yo recuerdo que yo en las lámparas del quirófano, yo veía mi sangre y eso a mí no me afectaba, yo estaba igualita, como que nada estaba pasando. Entonces, en un momento de la operación, los médicos hicieron silencio, dejaron de hacer chistes. Y todo es un silencio total. Y ellos me cuentan después que era que ya Gabriel lo habían sacado y ellos se lo levantaron, se lo mostraron unos a otros y dijeron, ¿cómo que es esto? Entonces se lo llevaron a donde llevan a los niños recién nacidos y de allá viene el pediatra y me dice, ten las esperanzas muy bajitas, ten las esperanzas muy bajitas. Y yo oraba y oraba. Y yo también oraba, Dios mío, ¿y qué niño será este? ¿Qué niño será este? Y oraba y oraba. Entonces se fueron. Y entonces, allá donde lo tenían, ya lo declararon fallecido. Le dijeron, ya este niño murió. Lo declararon fallecido y lo envolvieron en una sábana. Entonces, llega, en eso me están cosiendo, ya están terminando la operación y yo estoy orando. Y donde estaba el niño llegó una doctora que dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Le contaron lo que pasó. Y ella dice, ¿dónde está el niño? Y van y le enseñan el niño. Entonces ella toma el niño y lo pone en su pecho y lo abraza. Y se balancea y lo balancea. Y lo balancea, y lo balancea. Ella estaba haciendo... Una doctora que no tenía nada una que ver doctora con que no tenía nada que ver con nuestro caso, que llegó en ese momento. Pero el Señor Enviada. manda, como manda. Él lo En tenía ese todo momento, esa planeado, todo persona. planeado. Entonces ella estaba haciendo lo que yo hubiese hecho. Era ya en mis brazos, lo que ella lo abrazaba. Entonces ya, las enfermeras dijeron, ya. Y entonces lo pusieron otra vez y lo envolvieron en la sábana. Entonces ellos siguieron trabajando y en una enfermera dice, pero esa sábana se está moviendo. Wow. Gloria a Dios. Dios mío. Cuando abrieron, Gloria a Dios. ahí estaba Gabriel de 15 onzas de peso, No tenía una libra. menos de 1 libra. Aquel bebé respirando solo. Ese es el poder de Dios. Wow. El poder inmenso, inmenso de Dios. Y eso sucedió allá, pero yo estoy aquí. Entonces mi pediatra volvió al quirófano y me dijo, arrancó a respirar. O sea que se había arrancado a respirar, Era era porque no estaba respirando. Correcto.
Entonces el niño ahí ya, y otra cosa importante, que cuando él estaba en crisis el niño, el pediatra volvió y me preguntó al que nos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Ahí que yo me entero que él nació porque a mí no me lo enseñaron. Y yo dije, y se me fueron todos los nombres que yo tenía. Y yo vi, alguien vino por aquí atrás, un joven muy buen mozo, y me dijo, ponle Gabriel. Y yo le digo al pediatra, él se va a llamar Gabriel. Y fueron, y allá y hicieron. Un joven que tú no habías visto. Que no estaba ahí, no estaba en el equipo médico. Entró, yo lo vi que entró. Y se paró aquí y me dijo, ponle Gabriel. Y yo le digo al pediatra, se va a llamar Gabriel. Pero la historia no queda ahí. Vamos a hacer una pausa en este momento tan interesante para que luego tú nos digas qué pasó ahí. Regresamos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ilsa, una vez ya Gabriel nace y está en la incubadora, todas esas circunstancias que te dijeron que iban a hacer con que se podía desprender la córnea, todas las cosas que te dijeron los pediatras, ¿qué pasó? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, después que ellos me apuntaron ese cuadro, yo me mantenía firme, pero al mismo tiempo médicamente ellos me iban alertando, ¿no? Para que yo estuviera preparada. Entonces me dijeron, son niños que a veces sobreviven en las primeras 24 horas o las 48 horas y yo llegaba a veces a la clínica y la incubadora estaba fuera de sitio y yo pensaba que había sucedido. Y empecé a sucedió. Entonces ellos me dijeron, esos niños va a tener muchas complicaciones, tienen que estar preparada, ellos a veces tienen hemorragia y todo eso. Pero el niño, aquel niño de 15 onzas que no tenía masa corporal, él era solamente piel y hueso, pequeñito. Aquel niño... ¿Cómo de qué tamaño es para que los...? Gabriel me cabía en la mano, ahí. O sea, cuando yo llegué a cargarlo la primera vez, era así, ahí. O sea, que tú no lo podías cargar tan chiquitito. Yo no podía cargarlo. O sea, sus deditos de él parecían fideitos pequeñitos. Y él no había abierto los ojos todavía, la cabecita maltratada por cómo estaba dentro de la barriga. Entonces ellos le hicieron un turbante con una gasa, porque ni siquiera los sombreritos le servían de niño. El pamper lo doblaban y le quedaba aquí. O sea, él casi no cabía en todo el pamper. Entonces ese niño, en esa incubadora, con este pronóstico, con estas circunstancias, pasaban las horas, las 24 horas, y los médicos decían, está ahí el niño. Decían, bueno, 24, quizás 48, porque en sus libros, ellos me decían, en nuestros libros, no está supuesto estar vivo ese niño. Y yo le decía, pero en mi libro, es decir, la Biblia, sí. La fe. Gloria a Dios. Dios hace lo imposible. Dios hace lo Fe imposible. que estaba en ti. Claro, y sus señales vitales, tú ahorita nos comentabas, un bebé, o sea, tiene menos de 5 meses de bebé, que los doctores hablaban y él se volteaba. Cuéntanos un poco. Las enfermeras me lo contaban, porque él tenía como 3 enfermeras, tiene todo lleno de electrodos, de alambres y monitores. Entonces ella me dijo que el pediatra de él es muy bulloso, entonces él entró una vez, ¿dónde está Gabrielito? Y Gabriel, así, volteó la cabecita y lo reconoció. Es decir, que esos fetos pequeñitos que están en la barriga de una madre, lo tiene todo. Es un ser humano pequeño. Y él reconocía la voz de su pediatra. Y la primera vez que yo lo toqué, que le puse un dedito, él me agarró. Se aferró a mí. Eso fue maravilloso. Y Dios todo el tiempo ahí, ese niño pasó de 24 a 48. Bueno, cuando tenía la primera semana o la primera 2 semanas, algo así, le hicimos un cumpleaños y sacamos Coca-Cola y todo eso. Porque decíamos, wow, este niño está vivo. Y todo el mundo se sorprendía. Yo a veces llegaba a la clínica y encontraba médicos por la ventanita de la incubadora. Y yo decía, pensaba que había pasado algo. Y era que se habían enterado de otras clínicas lo que estaba sucediendo. El milagro de Dios. Y ellos venían a verlo porque no lo creían, venían a ver al niño. Y yo me sentía así como, y me decían, ¿usted es la madre del niño?
Y ellos me decían, usted tiene mucha suerte, Dios, es Dios. Eso es Dios. Gloria a Dios. El mensaje es claro y es nuestra oración es que muchas muchachas y muchas mujeres que piensan que eso no tiene vida, todavía no es consciente, ese no es un niño, eso es un paquetico de células. Escuchemos. En segundo lugar, que nos demos cuenta de que Dios está ahí, es el dador de la vida y la quiere sostener. Porque una incubadora, ¿cuánto tiempo estuvo Gabriel en incubadora? 1 mes, casi 2 meses estuvo en esa incubadora. Y en todo ese tiempo yo me sentaba en aquella silla sola con las enfermeras y yo lo que hacía era cantarle alabanzas. Le ponía mucha música clásica, porque yo entendía que la música, él no podía ver, no podía gustar, él lo único que tenía disponible era el oído. Y en la música, una alabanza a Dios, que era quien estaba haciendo el milagro, iba a alcanzarlo a él de una manera que yo no podía alcanzarlo. Así es. Y lo vivificaba. Eso era canciones, y yo le hablaba. Yo decía, yo te voy a llevar al mirador y yo te voy a llevar a pasear al mirador. Y 10 años después lo veo corriendo en el mirador. Yo digo, Dios mío, este es el momento. Lo estoy viviendo. O sea, para mí ha sido toda una felicidad después. Dios me ha bendecido y ha sido una felicidad total. Pero en ese momento yo iba en contra de todo lo que me decían. Yo iba en contra de todas las circunstancias, de todo lo que yo estaba viendo, porque yo veía aquello. Al tercer día yo sentí un dolor muy grande cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Sin embargo, yo me mantenía, y tú eres un niño grande casi ya, y tú vas para el mirador, y el niño echando hacia adelante. Y nunca tuvo las complicaciones esperadas, que los prematuros siempre tienen, si no es por aquí, es por allá, nunca. Incluso la córnea nunca se le afectó de ninguna manera. Gloria a Dios. Los médicos se quedaban asombrados, totalmente. Y yo decía, ese es mi Dios. La que le creyó que la palabra de Dios, porque se cumplió en la vida de Gabriel, no el pronóstico médico. No el pronóstico médico, para nada. Yo no lo acepté, el pronóstico médico. ¿Quién tiene la última palabra? Mi Dios, el Dios de lo imposible. Para Él todo es posible. Amén. Yo recuerdo que tú dijiste que a alguien vino, una persona que no estaba ahí, un joven bien parecido, y te dijo, póngale Gabriel. ¿Supiste después quién era esa persona? No. Entonces, como yo me pasé tanto tiempo en la clínica, yo hice varias investigaciones. Entonces, yo quería descartar cualquier emocionalismo, ¿no? Entonces, aquella paz que yo tenía en aquel quirófano, yo no la entendía porque yo soy, como ustedes pueden ver, muy efusiva y tengo un temperamento artístico, soy pianista artista. Entonces, yo estaba demasiado tranquila. Entonces, yo al anestesiólogo le dije, venga acá, yo tengo algo que preguntarle. ¿Verdad que usted me puso un tranquilizante en el suero de la operación? Dice, no, a ti no te pusimos nada. Entonces yo comprobé una vez más ahí que esa paz que sobrepasó en mi entendimiento y el de todos fue la de él. Y yo también empecé a preguntar a los médicos, ¿y quién fue que dijo que le pusiera a Gabriel? Dice, la ginecóloga, la enfermera, no sabemos, nunca supimos. ¿Quién dijo que le esa pusiera persona a no la conocían ellos tampoco? No, no me dicen que no sabemos de qué tú estás. No, ellos no sabían. ¿Quién tú crees que fue? Jesús. Jesús, él le puso nombre a Abraham, le puso nombre a muchos profetas, y ese era el nombre que tenía. Y creo que Gabriel significa el héroe de Dios o guerrero de Dios. Y Gabriel estaba guerreando también junto con Dios y junto conmigo y con todo lo que queríamos, que esa vida que era pequeña, chiquita, humana, siguiera hacia adelante. Estábamos todos luchando también contra el mal también, porque tenía amenazas también en su vida por lo como era. Sin embargo, aquel nombre fue como ya lo que me catapultó a mí, a él, hacia la eternidad. Ilsa, en tu caminar como una madre que tenía que velar por un hijo que tenía esas condiciones, ¿hasta qué momento tú tuviste llegaba esa noticia de que puede pasar, porque fue mucho que te lo dijeron? Sí. Según tú fuiste viendo el desarrollo de Gabriel, ¿en algún momento pensaste que habías tomado la mejor decisión? ¿Luchar por la vida de tu hijo? Claro que sí, en todo momento. O sea, yo no entendía cómo ser madre. Ser madre es desde que ya el niño se ha engendrado, ya tú eres madre. Ya ese niño que está ahí es un niño y se parece a ti.
ese es tu hijo, tu vástago. Entonces, en todo momento yo dije, hice lo correcto. Yo no hubiera permitido hacer lo contrario. Yo no hubiera podido terminar esa vida sabiendo que es una vida que Dios había traído a esta tierra y que Él iba a proveer y que Él iba a protegerla. Yo sería incapaz de una cosa como esa. No me cruzó por la cabeza. Y mucha gente me decían, deja eso así. No, ese es mi hijo, esa es una Mira, vida. nos quedan 3 minutos, pero yo quiero pedirte 2 cosas. Número 1, ¿cómo tú pagaste esa deuda? Aquella fue una deuda grandísima. Imagínate, un niño prematuro en una clínica prestigiosa era mucho dinero. Después que se me acabó el mío, yo dije, oh, Jehová de los cielos abrirá los cielos y derramará bendiciones que darán en tu regazo, dice la palabra, ¿no? Y yo un día recuerdo, comenzó a llegar gente, mucha gente, mientras yo estuve sola en aquel momento, llegó mucha gente de muchos sitios que yo no conocía, que me llamaban, mira, yo estaba orando y me llegó mi imagen de tu hijo, venía una señora que se enteró, gente que se enteraba en la ciudad lo que estaba pasando, iban a esa clínica y dejaban una donación, que yo nunca me enteré de quiénes fueron extraños, la mayoría. Y aquello fue mucho dinero, se pagó. Yo tuve cortesía de los médicos, claro está, pero aquello se pagó y sobró. Y un día yo tenía una caja llena de sobres, con mucho dinero de sobres que me iban llegando. Y cuando yo vi ¿Una caja, dijiste? En una caja. Eran muchos sobres. Y yo llamé, yo estaba llegando en mi carro, le dije a mami, sal afuera para que vengas a ver la palabra de Dios en vivo. Y cuando abrió la puerta del carro, se cayeron, en mi regazo, se cayeron todos los sobres así, con todas las donaciones y las tarjetas de amor y solidaridad y cariño. O sea que Dios respaldó la decisión de preservar esa vida. Dale un mensaje, por favor, cortito, a las mujeres queridas que nos están mirando. Quizás haya niñas, quizás haya adolescentes, quizás haya jóvenes más adultas, mujeres. ¿Qué tú les dirías? Hay mucha noción de que saliste embarazada, ya tu vida se acabó, ya tus estudios, tu futuro es ya terrible, y no es así. Con un embarazo, con una vida, con un niño que tienes dentro de ti, tu vida se amplía. El niño trae consigo bendiciones, virtudes para ti, capacidades que tú no sabías que tenía, capacidades que vas a desarrollar solamente porque has sido madre. Con él la vida es ahora la misma, pero son 2 caminos, son 2 personas, estás acompañada. Y con el niño viene todo ese apoyo y la mano que se extiende hacia ti, la mano que te va a ayudar. No estás sola. Tú tienes que preservar esa vida hasta el último momento, sabiendo que Dios vela por ese niño que está ahí. Y tú eres testigo de eso. Gracias, Ilsa, que Dios te bendiga, tienes que seguir dando este testimonio. Las muchachas se han quedado anonadadas, soy yo casi la que está hablando todo el tiempo, pero ha sido un tiempo precioso en el Señor y queremos, este programa Dios lo ha diseñado para que la mujer sepa que tiene que regresar al conocimiento de Dios, tiene que darse cuenta que la vida, tú como mujer, Dios te ha dado la capacidad de tener hijos. Y Dios quiere que esa vida sea guardada. Nunca veas esa vida como algo que te obstaculiza, que te ha traído un problema, que es una enfermedad para ti, como decía la famosa Beauvoir. No es eso, es una vida que Dios te ha dado para que la cuides y la preserves. Dios te bendiga mucho.